párrafo. Los textos que se utilizan en las pruebas de comprensión de lectura son fragmentados conceptualmente densos, básicamente argumentativos y abarcan el universo de conocimientos adquiridos por el ser humano. En consecuencia, los textos que se formulan pueden ser de diferente índole. Ya. De estos 3 párrafos, ¿qué han entendido ustedes? ¿De qué significa o qué concepto tienen ustedes por un texto? ¿Qué creen, o en sus propias palabras, qué creen que sea un texto? ¿Oraciones? Ya. Transmiten Conjunto de oraciones. Dime. transmiten un mensaje al receptor. O sea, Claro, sí, una forma de transmitir ideas, cosas. Ya. El fin, entonces, su función es transmitir información, cosas no, transmitir información. ¿Qué otra cosa más podría ser un texto? Un texto, en definición corta, es un enunciado o un conjunto de enunciados. ¿Cuál es su fin? Transmitir información, dar a conocer un tema. Es por eso que el tema principal que estamos tocando son la tipología de los textos. Nosotros tenemos conocimiento de que hay 2 tipos de textos: los textos continuos y los textos discontinuos. Léeme qué dice de los textos continuos. Son textos compuestos por oraciones sucesivas que configuran párrafos, formando estructuras de diferentes tamaños como secciones, capítulos o libros que pueden clasificarse en textos descriptivos. Como su nombre indica, describen la percepción de la realidad. Textos narrativos, que narran acontecimientos, cuentos, experiencias, etc. En lo que el orden cronológico es esencial para entender el presente. Es preciso saber lo que ha ocurrido con anterioridad y relacionarlo. Textos expositivos son aquellos que implican la realidad mediante las relaciones causa-efecto, concomitancia, etc. La mayor parte de los libros del texto son de este tipo. Textos argumentativos, mediante los que tratamos de convencer o dar razones para avalar nuestra postura ante los demás. Algunos de ellos presentan una argumentación científica. Textos instructivos, que dan instrucciones o pautas para dirigir las acciones con indicaciones precisas para ser seguidas. Era solo textos continuos. Pero esa es su tipología de textos continuos. Muy bien, me gusta que quieran leer. Ya, en lo que vendría a ser textos continuos, ¿qué entienden ustedes? ¿O qué los diferencia para ustedes de los textos discontinuos? ¿Qué creen que los diferencia? Son continuos. O sea, son Siguen un orden. Siguen un orden. ¿Qué? Un orden, siguen. Siguen un orden, una cronología. ¿Qué más? no están separados por párrafos. ¿O sí? No, sí. Claro, todo tipo de textos es separado por párrafos. Claro. Un texto, como les dije, es un enunciado o un conjunto de enunciados. Si yo les digo, el árbol está compuesto por hojas, es un texto. Y si yo les digo, redácteme un artículo de opinión, también es un texto. ¿Por qué? Porque es un conjunto de párrafos también. Pero ¿qué le diferencia el texto continuo con un texto discontinuo? Vean ustedes y marquen ustedes la diferencia. ¿Qué creen que significa un texto continuo? Para que podamos desarrollar lo que es una tipología de texto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es un texto continuo para ustedes? No era la diferencia. No era la diferencia, ¿no? Solo que para que ustedes sea más fácil, diferencia de un texto discontinuo. Los textos continuos tienen oraciones sucesivas, mientras los textos continuos están compuestos por una serie de listas. Ya, claro, eso es lo que dice el texto. Es decir, un texto continuo es aquel que presenta oraciones organizadas,
se puede decir. En cambio, en texto discontinuo se ve la diferencia o se nota en que son más textos definidos en gráficos, textos en mapas, se puede como claro, un texto se puede decir visual. ¿Por qué? El texto continuo, como dice acá, se configura en párrafos formando estructuras de diferente tamaño con secciones, capítulos o libros. Por ejemplo, ¿la Biblia es un texto continuo o discontinuo? Continuo. Si yo les doy un gráfico de barras, ¿es un texto continuo o Discontinuo. Ya, a eso. Entonces, ahí está la diferencia. Un texto continuo se redacta de manera coherente, tiene un tipo de lenguaje. En cambio, un texto discontinuo, la única diferencia que tiene es que se redacta de manera gráfica, se puede decir. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? Voy a decir algo, era algo sobre... No, ya me dio. A ver, te doy un minuto para que te acuerdes. Es tipo como que ideas sueltas, se podría decir, o sea, como una infografía que son textos pequeños con alguna que otra relación entre sí, pero similares a un mismo tema. ¿Me dejo entender? ¿Ya? ¿A cuál te refieres? Al discontinuo. Ah, claro. Es por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo corto. Supongamos yo les digo, redácteme o realicen un análisis respecto a, ¿cómo se le puede decir? ¿Cómo se le llama? A las postulaciones de los alcaldes. ¿Quién está ganando? No me lo van a redactar en un texto lineal, sino me lo van a redactar en un gráfico. Por ejemplo, me pueden hacer un gráfico circular, ¿cierto? Este para mí es un gráfico circular. Por ejemplo, hay diferentes alcaldes. Cada alcalde tiene un porcentaje en que va ganando o va perdiendo. Esto literalmente, para que el lector lo pueda entender, para ellos de manera coherente es un texto discontinuo. ¿Por qué? Porque yo les estoy demostrando lo que he analizado en un gráfico. Supongamos por ejemplo acá tenemos a... dígame un alcalde. Julio Huerta. Otro, Neciosub, que es el actual. No sé, podemos tener a Junior y otros que no son conocidos. Entonces, en este gráfico de barras, en este gráfico circular, podemos nosotros dar a conocer o dar a entender el análisis que estamos realizando. Y este no va a ser un texto continuo, no va a ser un texto lineal. ¿Por qué? Porque un texto continuo que nos dice que se realiza o se redacta un texto de manera organizada en forma de oraciones. Por eso dice que se redacta en párrafos, se redacta en libros, se redacta en secciones. ¿Cómo les hice notar la diferencia? Por ejemplo, en un ejemplo simple, la Biblia. Ustedes, no sé si de repente habrán leído su Biblia o habrán leído algún libro, una obra literaria, se está redactando en párrafos, se redacta en diferentes capítulos, se redacta en diferentes secciones, etc. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya. ¿Entonces qué les decía? Entonces, un texto continuo podemos decir que un texto continuo se redacta de manera organizada en oraciones, secciones, etc. Dentro de su tipología de los textos continuos, ¿cuál es la primera que sale? Textos descriptivos. ¿Qué entienden ustedes por un texto descriptivo? Es describir un acontecimiento. Ya. Un ejemplo de un texto descriptivo. Un texto descriptivo, como dice su compañera, describe diferentes situaciones, pero no solo situaciones, lugares, personas. Una biografía, podemos decir. Ya, una biografía es más redactada. Una guía turística podría ser un texto descriptivo. Supongamos, nos dicen acá un zoológico. No sé si ustedes habrán visto una guía turística. En una guía turística no solo les describen el lugar o cómo ingresar al lugar, sino les describen qué tipo de animales están dentro de ese lugar. Separan animales salvajes, quizá de repente otra tipología de animales, pero lo están describiendo.
que es a dónde sí podemos ingresar, dónde no podemos ingresar, qué animales están en la sección donde sí podemos ingresar, y les dan un camino, una descripción de cómo ingresar al lugar. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es un texto descriptivo? Es aquel en el que nosotros describimos no solo un lugar, sino también describimos personas, animales o diferentes situaciones. ¿Me dejo entender? Otro ejemplo de un texto descriptivo. Cuando se busca algo que se ha desaparecido. Ya. ¿Cómo tú podrías poner una imagen de que se busca alguien desaparecido? Porque lo describen como estaba vestido la última vez que lo han visto. ¿Qué más? Sus rasgos. Ya. Puede ser. ¿Una reseña? No. ¿Una reseña? ¿Qué tipo de reseña? ¿Qué tipo de reseña? Histórica. No. Defíneme o descríbeme una reseña histórica. La historia de un colegio. La historia de un colegio. Pero una reseña histórica solo abarca lo que es la información histórica. Es como, por ejemplo, yo te doy una reseña histórica del zoológico y muy aparte una guía turística del zoológico. Una reseña histórica, ¿dónde podría estar? ¿Dónde la podrían incluir ustedes? ¿Narrativo? ¿En la música? ¿Sí es narrativo o...? Justo a ese vamos a ir. ¿Qué dice el texto narrativo? Claro. ¿Lo leo? Sí. Textos narrativos que narran acontecimientos, cuentos, experiencias, etc., en los que el orden cronológico es esencial. Para entender el presente es preciso saber lo que ha ocurrido con anterioridad y relacionado. ¿Qué entienden por un texto narrativo? Algo que se está narrando con un orden lógico. Un texto narrativo tiene una estructura, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura de un texto narrativo? Inicio, no sé. Inicio, nudo, desenlace o introducción, desarrollo y desenlace. Se toma más por una introducción, por un desarrollo y por un desenlace. ¿Qué se informa o se da a entender en una introducción? Hablando de un texto narrativo. Porque como su nombre lo indica, un texto narrativo narra un acontecimiento. Un ejemplo de un texto narrativo, ¿cuál puede ser? Un cuento. ¿Qué más? Un libro. Un libro. En un cuento, en mi introducción, doy la información de mi problema. ¿Qué es lo que está pasando? En mi desarrollo, doy la información de cómo estoy solucionando mi problema. Y en el desenlace, doy la información de cómo procede mi problema y en el desenlace doy la información de cómo resuelvo mi problema. ¿Qué preguntas nosotros hacemos en el texto narrativo? Para poder entenderlo. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo y cómo ocurrió? Y una más para poder identificar quiénes son los personajes. ¿Qué hicieron? Ese es el qué pasó, cómo ocurrió. Sino quiénes fueron los personajes, se puede decir. En un texto narrativo, o bueno, enfocándonos por ejemplo en un tipo de texto narrativo que podría ser un cuento o una novela también, novela literaria inclusive, podemos enfocar los personajes principales, personajes secundarios, ¿cierto? Entonces dentro de esa introducción, la introducción vendría a ser la misma en todo tipo de texto narrativo. Perdón, la estructura vendría a ser la misma. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede variar dependiendo de la idea que se quiera transmitir.
el texto. Pero que dice que el orden cronológico es esencial. En un texto narrativo, chicos, lo único que nosotros estamos transmitiendo es el narrar. Nada más, estamos narrando lo que pasó. Lo mismo que en un cuento. ¿Un cuento que sea que recuerden? Caperucita. Ya, porque yo no me acuerdo. Caperucita. En la Caperucita tenemos, todos conocemos la historia de Caperucita. ¿Hay una estructura diferente que otra persona lo pueda realizar? ¿Cómo cambia una estructura? Una estructura mal hecha o cambiada podría ser poner de frente el desenlace y al final la introducción, que no debería ser así. Entonces, en todo cuento, en todo texto narrativo tenemos mi introducción, tengo mi desarrollo y tengo mi desenlace. La que sí es opcional es la moraleja. La moraleja siempre va en los cuentos, pero en una novela no. En una novela podemos decir, ¿a qué conclusión llegamos? Pero la conclusión es el mismo desenlace. Entonces la estructura en un texto narrativo no varía, es la misma, porque en todo tipo de texto narrativo estamos narrando ¿un qué? Un hecho, un acontecimiento. Entonces, ¿qué es un texto narrativo? ¿De quién me acuerdo el nombre? Mayra. ¿Quién es Mayra? ¿Quién era Mayra? Ya. ¿Qué es un texto narrativo en tus propias palabras? Sí, narrativo. Estamos en el texto narrativo, ¿no es cierto? Es aquel que narra acontecimientos o hechos en orden cronológico. Ya, pero de frente a lo que dice. Un texto narrativo, chicos, en palabras muy cortas, narra un acontecimiento. O sea, si ustedes se dan cuenta, todo lo que nosotros estamos tocando es un texto. ¿Cuál es la diferencia? Que el texto tiene una tipología. Por ejemplo, en la universidad, no a todos, porque obviamente creo que en ingeniería no les dice redactan un ensayo jurídico, ¿no? Pero no a todos. Pero sí en cada carrera nosotros explicamos qué es lo que estamos realizando, ¿o no? En toda carrera, sea en ingeniería, sea en veterinaria, sea en un sinfín de carreras. Entonces, ¿para qué nos sirve el texto? No solo para poder explicar o analizar lo que estamos realizando, sino también para poder nosotros explicarlo de manera oral, no solo escrita, sino de manera oral, para poder tener coherencia en lo que nosotros estamos indicando o redactando para que nuestro lector lo pueda entender. Ya me olvidé los nombres. En tus propias palabras, dime que es un texto narrativo para ponerlo aquí. Narra un acontecimiento. Ya, pero no me importa. Cuenta un suceso. Hechos. ¿Un ejemplo? La Caperucita. No. Un cuento. La Cenicienta. No. No. No sé, ejemplos, tenemos cuentos. Libros. Novelas. Una obra también. No, es un texto literario. Bien, ¿cuál es el siguiente? Texto expositivo. Me olvidé tu nombre. Mírame. Léeme el texto expositivo. Textos expositivos son aquellos que explican la realidad mediante relaciones de causa-efecto, concomitancia, etc. La mayor parte de los libros de texto son de este tipo. ¿Qué entienden ustedes por un texto expositivo? Su nombre está clarito. Explica. Ya, aparte explicarnos. ¿Cómo me dices? Son aquellos que explican la realidad mediante relaciones de causa-efecto, concomitancia
etc., la mayor parte de los libros de texto son de este tipo. ¿Qué entienden por un texto expositivo? Explica, expone, ¿qué más? Hay una idea muy principal en este texto, en lo que acaban de leer. Explica la realidad. Causa-efecto. Ajá. Explica realidad mediante relaciones de causa-efecto. Un ejemplo de un texto expositivo. ¿Saben qué es concomitancia? ¿Y por qué no preguntan? Concomitancia es una relación o una afinidad, claro, un punto en común. Por eso dice causa-efecto. Causa-efecto o concomitancia. O sea, algo que tenga una afinidad al tema que quieran tocar. Pero puede ser un texto sobre el calentamiento global. Un texto sobre... Ya, claro, un texto expositivo podría ser un texto sobre el calentamiento global. ¿Cómo tú redactarías un texto pequeño sobre el calentamiento global? Podría ser que el calentamiento global es causado principalmente por las personas debido a que no utilizan adecuadamente los recursos naturales y eso conlleva a que se vaya incrementando cada vez más, afectando a las primeras personas. Ya. Si ustedes se dan cuenta, el texto expositivo lo único que estamos realizando es dar información de un tema simple, el tema que quieran llevar. Es decir, acá nosotros emitimos una opinión en un texto expositivo, no. Solo exponemos la información que tenemos. Un texto pequeño, el calentamiento global, como dice, ya. Un texto sumamente pequeño, el calentamiento global se realiza o es consecuente por los gases producidos por el efecto invernadero. Listo. Estoy exponiendo sobre un tema. Y de ese mismo tema, o de esa misma idea principal que nosotros tenemos, redacto los posibles daños que ocasiona el calentamiento global, por qué se origina, qué consecuencias trae el calentamiento global, y ahí termina mi tema. No doy una opinión, no doy mi posición, si estoy a favor o en contra, porque ¿quién va a estar a favor, no? Pero nada más lo que nosotros hacemos es exponer, se puede decir la realidad, o como lo indica acá, temas de causa-efecto. ¿Qué lo causa y qué produce? ¿Qué causa lo que es el calentamiento global? El efecto invernadero, la misma irresponsabilidad de las mismas personas, la contaminación que realiza. ¿Y cuál es el efecto? El calentamiento global. Y esa es toda mi exposición. Entonces, ¿qué redacta lo que es un texto expositivo o qué entiende por un texto expositivo? Hola, ¿tu nombre? Aymar. ¿Ya qué entiendes por un texto expositivo, Aymar? Que nos da a entender una información de manera sencilla. ¿Qué? Nos informa sobre un tema específico. Ya. Da a conocer o explica un tema de forma clara u objetiva en relación un ejemplo de un texto expositivo. A mí no me salen bien los cuadros. Un ejemplo de un texto expositivo. No, me refiero a un ejemplo así como en un narrativo tenemos un nombre. Un tipo, ya está, un tipo de texto expositivo.
¿Pueden entrar los folletos informativos que eran para avisos o cosas así? Folletos. ¿Cómo es un folleto? No, folletos. Eso no es más como descriptivo. ¿Cómo es un folleto para ustedes? Como más visual. Más visual. ¿A ustedes en el colegio normales? ¿Una ficha? No. No. Ahí está. Un afiche, un folleto, una pancarta son diferentes. Una pancarta. ¿Nunca les han pedido hacer en el colegio un ensayo académico? Quizás sí, no. A ver, ¿qué diferencia entienden ustedes de un ensayo con un artículo de opinión? Yo me he visto ya, dime. Sí, tengo que agarrar ahí. Dime. En el ensayo no puedes dar tu opinión. En Ya. cambio, en el artículo de opinión sí puedes opinar. El artículo de opinión lo único que haces es mantener tu posición. O sea, informas, claro, informas cuál es la problemática que tú quieres dar a entender, pero das nada más tu opinión, o bueno, no opinión, sino tu postura. En cambio, en un ensayo académico, como le puedan llamar, lo único que hacen es exponer, dar a conocer un tema. Porque es un ensayo, es solo dar información. Puedo dar información del calentamiento global, puedo dar, por ejemplo, están en la universidad, dar información de cómo está evolucionando la corrupción en el año 2024, 2025. Pero solo estoy informando, no doy mi opinión. ¿Qué produce la corrupción? ¿Cuándo inició la corrupción? ¿Por qué se da la corrupción? Etcétera. O sea, solo estoy informando, dando a conocer. ¿Sí me dejan entender? ¿Qué otro texto es? Argumentativo. Ya, acá está la diferencia del texto expositivo, por ejemplo. ¿Alguien que me pueda leer el texto argumentativo? Ya, todos. Léeme el texto argumentativo. Texto argumentativo. Mediante los que tratamos de convencer o dar razones para avalar nuestra postura ante los demás, algunos de ellos presentan una argumentación científica. ¿Qué entienden por texto argumentativo? Comenzar. Ya, muy bien. A alguien estar o en contra o a favor de algún tema. Problema. Es lo mismo que se hace en un debate. Es lo mismo que... ya, no, en un debate es más oral. O sea, sí es cierto, porque nosotros mantenemos nuestra postura. La oratoria también se puede usar como tema. La oratoria es una base para poder debatir. Por ejemplo, ¿para qué creen ustedes que sirve una oratoria? Expresarse mejor. Expresarse mejor. ¿Qué más? Es el arte de convencer a un niño de una idea que tienes. Ya, con la oratoria podemos convencer. No necesariamente es que con la oratoria convencemos, sino que es un instrumento o es una base para nosotros poder conversar. La oratoria básicamente es el poder tener la facilidad de pararse al frente y de debatir o hablar de un tema X o cualquier tema en frente a diferentes espectadores. Eso. Por ejemplo, una persona tímida, ¿ustedes creen que tiene oratoria? ¿O que tenga esa singular descripción? No. Entonces, cierto, con un texto argumentativo nosotros convencemos, también realizamos lo que podría ser un debate. ¿Cuál es lo que lo caracteriza a un texto argumentativo? ¿Qué creen que lo caracteriza? Dice, mediante los que tratamos de convencer o dar razones para avalar nuestra postura ante los demás. Algunos de ellos presentan una argumentación científica. Defendemos nuestra propia opinión por los demás. Exacto, convencemos y defendemos nuestra postura. Y con el solo hecho de querer convencer y defender, persuadimos nosotros al lector o a la persona que nos está leyendo o escuchando. Yo, por ejemplo, les puedo decir un tema. ¿Por qué? El calor. No fue. El tráfico, los conductores
Mal, ¿qué cosa es mal? Accidente. Ya, Accidente de tráfico. la negligencia de los conductores, por ejemplo. Entonces, yo de repente estoy exponiendo respecto a la negligencia de los conductores y hay una persona que me está indicando que no son los conductores, sino es el mismo tráfico. Es la ineficiencia de los alcaldes que no realizan bien las pistas, supongamos. Una postura diferente a una postura en contra de la mía. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a defender hasta el final mi posición. Y mediante mi defensa, ¿qué estoy realizando? Un texto argumentativo. Porque aquí nada más yo estoy informando. ¿Sabes qué? Mira, la negligencia de estos conductores es en base a este tipo de razones. Saco mis razones. Razón 1, razón 2, razón 3. Y concluyo defendiendo mi postura. De esa manera realizo mi texto argumentativo. Lo que yo estoy haciendo es de manera oral. Pero un texto argumentativo también se realiza de manera escrita. ¿Cierto? ¿Cuál es la estructura de mi texto argumentativo? ¿Cuál quiere que sea? Si ahorita me dicen introducción, desarrollo y desenlace. ¿Como una opinión? Exacto, es una opinión. ¿Un ejemplo de un texto argumentativo? Ya lo dijeron ya. ¿Lo acabas de decir? Un artículo de opinión. Ah. ¿Qué más hay en un texto argumentativo? Tú, por ejemplo, que quieres estudiar Derecho. Un ejemplo, o sea, un tipo de texto argumentativo. De manera escolar, un artículo de opinión. Pero diferentes carreras. La tesis. Ah, eso. Sí, la tesis, sí, casi te doy. La tesis. ¿Por qué? Yo pongo mi problemática, de mi problemática pongo las razones de mi problemática y concluyo indicando por qué estoy dando a conocer esta información. Y al final doy recomendaciones. ¿En qué sentido? En que doy una mejora a la problemática que yo estoy poniendo. Otro ejemplo. Hay uno bien sencillo. En el derecho sobre todo, ¿cierto? Hay muchos. Una demanda. ¿Por qué acá dice algunos de ellos presentan una argumentación científica? Algunos. Ya. Todo argumento es para respaldar nuestra opinión, pero ¿por qué dice que algunos presentan una argumentación científica? No todos presentan argumentaciones científicas. Tiene que ver algo con citar. Ya, eso es una referencia bibliográfica. Pero, por ejemplo, si yo doy a conocer respecto a una argumentación científica, obviamente tengo que presentar una referencia bibliográfica. Pero si yo nada más, supongamos, en el ejemplo que les di, una demanda, yo estoy argumentando mi posición en base a qué. Algún derecho. A las leyes. ¿Problema? Artículos. Al cliente. A pruebas, chicos. Al cliente. A las pruebas, porque yo voy a defender, bueno, no la mía, sino la de mi cliente, claro, pero en base a qué? A pruebas. ¿Cuándo entra la argumentación científica? Cuando, bueno, mis pruebas no son tan suficientes, voy a ingresar a lo que es, no sé, de repente mi ordenamiento jurídico, mis artículos, defender mis derechos, etc. Solo que una argumentación científica ya se basa en buscar lo que diferentes autores puedan avalar mi posición. Pero si de repente yo estoy, no sé, defendiendo a alguien por un supuesto accidente de tránsito, están culpando a mi cliente de que él atropelló a un perro, yo lo voy a defender con pruebas. ¿Y un texto argumentativo dónde entra? De manera escrita.
Porque ahí lo único que estoy avalando es mi postura. ¿Me dejo entender? Hay un sinfín de ejemplos de textos argumentativos. Dígame uno, aparte de los que les digo. Ya, como estoy haciendo un ejemplo de cada uno, nos quedamos en el artículo de opinión. ¿Ya? Un tema para que redacten un artículo de opinión. Negligencia en los hospitales. Ya. Ahí, por ejemplo, podemos tener, creo que hay dos casos de este año, de estos días del año, de la negligencia de las Mercedes y del regional, que son hospitales chiclayanos. Dame la problemática de tu tema. O sea, ¿por qué? ¿Para qué hablo? Pues dame la problemática. Negligencia de los hospitales. Ya, la problemática es el por qué tú estás dando a conocer ese tema. ¿Qué te molesta a ti del hospital? No le molesta a nadie. No me vas a decir eso a mí. Por la increíble evolución o las agravantes muertes que se están realizando al inicio del 2025. Hay 2 o 3 casos de fallecidos por estos 2 hospitales. ¿Por qué? Por negligencia. ¿A qué se refiere la negligencia? Falta de implementos, falta de doctores, falta de atención, claro. O por tener, no sé, medios antiguos o no evaluados constantemente para trasladar a los pacientes, como es el caso de una chica recién que fue aplastada por un elevador, un montacargas. De ese texto yo expongo mis argumentos, del por qué, ya les di mis argumentos, pero sigo defendiendo mi posición. Si yo cambio mi posición y les digo, no, ¿saben que ya no hay negligencia? No, ya, sí me gusta cómo trabajan en los hospitales. Es un texto argumentativo. Sigue siendo un texto argumentativo, porque sigo defendiendo una postura, pero la correcta realización de un texto argumentativo es defender la postura inicial, por el cual tú empezaste a redactar tu texto argumentativo. ¿Me puedo entender? ¿Qué sigue? Texto instructivo. Betsy, léeme texto instructivo. Textos instructivos tienen introducciones o pautas para dirigir las acciones con indicaciones precisas para ser seguidos. Que dan instrucciones o pautas. Ya. ¿Qué entienden por un texto instructivo? Nos da instrucciones para poder armar o hacer, ejemplo, podría ser una receta. Muy bien, da el paso a paso para poder realizar cualquier función. O sea, nos dirige las acciones con indicaciones precisas. ¿Otro tipo de texto instructivo? Para armar algo, cuando nos traen Un manual. Un manual, un paso a paso. Todo lo que tenga un paso a paso es un texto instructivo, indicativo, etc. Un texto que nos indica pautas. ¿Alguien sabe hacer arroz? ¿Quién no? ¿Qué no? ¿Quién no sabe hacer arroz? La tomaron un pedazo de mi clase. Ahí está Iván. Un ejemplo que me dijiste, una receta, un manual. A ver, hay que hacer un ejemplo de un texto instructivo.
¿Quieren una receta o quieren un manual? Una receta. Una receta. Ya que tú me acabas de decir receta, ¿Cómo cerrar? ¿Qué? ¿receta de qué? Algo fácil, chicos. ¿Cómo cerrar? Sopa. Chaufa. Oh, chaufa. Ya, chao. Vamos a hacer una receta. Me encanta. Paso 1. El arroz. ¿Cómo? Es que está bien, ¿no? Pero está bien. Cocinar el pollo. Los ingredientes digan cocinar el pollo. Sería trocito. Ah, sí, es cierto. ¿Qué lleva un arroz chaufa? El pollo. Arroz. Huevo. Arroz. Pollo. Depende, es pollo o carne o También depende. Pollo. pollo. Arroz, pollo, Huevo. 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 Cebolla Sí, ya. china. Ah, esa sí, ya. Yo soy de ajonjolí. Ya, no se vayan a creer que es así, porque en sí ponen cuánto de pollo, cuánto de arroz, pero no se le Cebolla china. cebolla china, Sí, ya. Aceitunas. aceituna. No, ¿No ponen aceituna? sí, No. El tumbe es el arroz chaufa es con aceituna, pasas, Pero el mortadela, chaufa no morada. ¿Es el ensalada? El arroz es diferente. No. De distintos son. Pero Yo tampoco no sabía. Pero ayer justo me acaban de decir que un plato de chaufa en Tumbes es así. Me quedé como, acá en Chiclayo acá en Chiclayo no le ponen aceituna, no le ponen pasas, le ponen a las justas creo que jamonado. El hot dog. Ah, tú pones las aceitunas. Ya listo, ingredientes ya tenemos. Paso 2, aparte de hacer la Freír el pollo. freír. Bueno, si es que no Cocinar. quieren hacer otra. bueno, es dorar el pollo. Cocinar el pollo. Después freír los huevos y picar la cebolla. Paso 3. Ya no me vayan a desviar mi texto instructivo. Freír los huevos. Es como, o sea, es que depende, pues, en la sartén ahí le metes el arroz ya hecho. Le metes. Tú lo haces así, pues. También Aquí tiene hablamos su- de cómo lo hace el gran chef. Yo, Entonces, lo vamos contando por pasos, ¿cierto? Nosotros, bueno, los que hemos visto los tipos de recetas de cocina, tenemos lo que es el plato que estamos realizando, los ingredientes y los pasos, ¿cierto? O la preparación de cómo se va a realizar. ¿Sí se entiende cómo es un texto instructivo? De repente un manual es lo mismo. Paso 1, quiero formar una mesa. Ya, paso 1, identifico el tamaño que necesito. los muebles. Las papas. Claro, identifico los muebles. ¿Cómo se le llaman esas cositas? Tornillos. Los tornillitos que tengan que acoplarlos a ellos. Y ahí te da el paso de cómo construir, Ensamblar. formar tu mesa. Ensamblar, exacto. Esta es la palabra que cambia. Entonces, ¿sí se entiende lo que es un paso? Perdón, un texto instructivo. Todos los textos que hemos visto, ¿lo entienden? Sí. Mañana que no te practiquen. Entonces pasamos, o hay otro texto, allá. Pasamos a los textos discontinuos. ¿Apuntan ustedes? Sí. ¿Ah? ¿Ya apuntaron? No. No. ¿Y qué hacen? Ya les doy 2 minutos. Empiezo a contar desde ahorita. ¿Alguien le gusta la carrera de contabilidad? Fea, ¿no? Grupos contador solamente. Ah, o sea, no está fea, pues. Estás copiando. No, los que faltan, pues, copien.
Los que no están escribiendo vayan leyendo los textos disponibles.
preguntas y inscripción. tienes que marcar. Son preguntas y tienes que marcar sí o no, tal vez. También como una inscripción. ¿Cómo una qué? Inscripción. Como una inscripción. Exacto. Por ejemplo, yo hago una solicitud a la Municipalidad Distrital de Rique. Cuando nosotros hacemos una solicitud, cada entidad pública tiene un formulario con la estructura que tenga la entidad para nosotros poder indicar cuál es la solicitud que queremos. Dentro de una solicitud, por ejemplo, tenemos lo que es quién lo solicita, el DNI de la persona que lo solicita, qué es lo que lo solicita, Para ¿qué otra? cuándo. Exacto, para cuándo. Supongamos de repente yo quiero solicitar mi acta de nacimiento o un acta de matrimonio. Entonces, no solo por poner, lo solicita Karina Montesa tal, con fecha tal, con DNI tal. La municipalidad no va a saber cuándo me casé, supongamos, en qué fecha, porque lo primero que te van a responder es, no, nos falta información. Entonces, cada formulario básicamente tiene una estructura. Como dice su compañera también, por ejemplo, un formato, unas preguntas, supongamos una encuesta, lo que hace el censo. Son diferentes preguntas en las que marcas o das respuestas. Entonces, este tipo de texto discontinuo se puede decir, como lo dice el texto, lo presenta con mayor o menor complejidad. ¿A qué se refiere? Que de repente para algunas personas sea un poquito más tedioso o más complicado el entender este tipo de textos. Para otras quizá no. De repente yo doy a conocer respecto a un tema, hago una encuesta, supongamos el tema que tocó su compañera de calentamiento global, pero yo lo doy a conocer con un formato de preguntas. ¿Está a favor o en contra del calentamiento global? ¿O cómo considera usted que el calentamiento global perjudica nuestro sector? Supongamos. Entonces es un marco de preguntas, o en todo caso, de manera diferente, un formulario. ¿Sí me dejo entender básicamente cómo es? Porque, o sea, no es tan complejo. Nada más con los nombres damos a conocer cómo hay tipos de textos discontinuos. En este caso, en estos tipos, un formato, un formulario. Un ejemplo de este tipo de texto discontinuo. Una queja a un libro de reclamaciones puede ser ese tipo de texto. Es que exactamente el libro no, porque el libro tiene diferentes hojitas en las que nosotros ponemos nuestra queja. Entonces sí. Como opinión. ¿Artículo de opinión? El libro de reclamaciones. Una queja, una opinión. El libro de una opinión se prueba más como un texto argumentativo. Cierto. En un libro de reclamaciones ponemos el por qué estamos relatando nuestra queja, pero es una estructura. En cambio, en un texto argumentativo explicamos todo tipo de razones, el por qué tenemos este problema y damos una conclusión. En cambio, en el libro de reclamaciones no damos una conclusión. Nos quejamos, señor, ¿sabe qué? Quiero que me vote a la persona que no me ha querido dar mi solicitud. Eso no es un artículo de opinión, porque yo estoy concluyendo el por qué estoy dando a conocer el tema que quiero dar. En cambio, en una queja no. En una queja yo les digo, ¿sabe qué? No me libro de reclamaciones, soy tal persona con DNI tal. El motivo de mi queja es esto, ¿por qué estoy relatando mi queja? Porque no me atendieron bien. Y ahí queda tu libro de reclamaciones. O de refuto. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, el libro de reclamaciones como tal tampoco va a ser un formulario, porque el libro es, cada hoja es se puede decir un formato para nosotros emitir una queja. Pero en todo caso, para poder indicar que, como asimilarlo, o darle una afinidad a este tipo de texto discontinuo, podría ser. Porque como les comento, cada hojita es pongámosles una queja, o un formato de queja. Cada hojita. Para cada persona que quiera decir, ¿sabe qué? Deme las reclamaciones. Cada persona con su documento de identidad o diferente motivo de queja es su formulario. ¿Me entienden? Después tenemos anuncios y notificaciones. Léeme anuncios y notificaciones, está cortito. Son documentos para invitar, convocar y advertir.
Un ejemplo, Invitación a un notificaciones. ¿Un qué? Una invitación por un matrimonio. Un baby shower. Afiches. Es que como Es acá una dice- tarjeta de invitación. Como acá dice invitación. Ah, a ver. Para invitar. No, pues. Muy literal. Es que, a ver. ¿Esa es la publicidad? Claro, es una publicidad. Tú para invitar a un baby shower no vas a invitar a todo el rey. Un matrimonio no vas a invitar a todo el rey. Un anuncio en notificaciones como un... A ver, ¿en qué sector vives? Para ver, o sea, está para atrás. No sé cómo se llama ese sector. Otra vez. ¿En qué sector vives? Yo no me conozco todo. También para atrás. No, aquí en Villazón. Bien, ah, en el sol. Supongamos. Acá, soy de acá. Ay, me equivoqué de ejemplo. Ya bueno, entonces suponga, creo que todo sector de Reque tiene su asamblea. Muy metidos están, ¿no? En su sector. Ya bueno, todo sector tiene una asamblea. En esa asamblea reúnen a todos los pobladores del sector para poder dar a conocer respecto a un tema. Ahí está, ¿ves? Sí, está. ¿De dónde es Betsy? ¿De dónde soy yo? Entonces envían una notificación, se puede decir, de un aviso. ¿Qué aviso? Supongamos, Una reunión. con fecha tal y hora, vamos a realizar la siguiente reunión para dar a conocer la problemática del agua. Es como las reuniones de colegio de asamblea. Exacto, es como por ejemplo, un anuncio, Un comunicado. un comunicado, Comité exacto. distrital. El comité distrital. Un comité